ver primeramente en la ley de Wiedemann-Franz. Nos dice que realizó un experimento donde en este experimento pudo plasmar que el cociente entre la conductividad térmica y la eléctrica siempre tiene un valor fijo. Este valor es aproximadamente lo que vemos aquí. Tenemos una tabla donde se puede ver que se repitió este experimento con varios materiales y siempre se mantuvo un valor aproximado a ese valor. Entonces, por ello queda demostrado que el cociente entre la conductividad térmica y la eléctrica va a ser siempre aproximadamente este valor. En esto se basa la ley de Wiedemann-Franz. Vamos a ver este punto, el cual ya habíamos mencionado en la clase anterior, pero creo que corresponde volver a repetir, que cuando hablamos de un aislante, no existe un aislante ideal. El mismo cumple esta función de aislante siempre y cuando no reciba una energía excesiva, una fuerza electromotriz excesiva, ya que esto finalmente permite que se liberen los electrones de la capa y que se produzca una corriente. Entonces, a modo de repaso, vamos a ver algunos parámetros como la densidad de corriente, que sería la carga que se va transportando por cada unidad de área. Este sería el símbolo y vemos que es el cociente entre la corriente y el área y vemos su unidad de medida. También esta densidad de corriente es igual al producto entre la conductividad y el campo eléctrico. Estos son algunos factores a tener en cuenta cuando hablamos de una resistencia. Sería el tipo de material, ya que va variando ciertas propiedades según el tipo de material. El valor de nuestra resistividad, es dependiente del tipo de material. La longitud también dependería de la longitud, del área de la sección transversal y la temperatura. Entonces, todo eso vemos en esta fórmula. En esta fórmula no queda plasmado todavía cómo es que la temperatura influye en el valor de la resistencia, pero más adelante vamos a tener una clase dedicada exclusivamente a ese punto, pero a tener en cuenta que también afectan el valor de la resistencia, al igual que todos estos parámetros, solo que estos otros parámetros son más visibles por medio de esta ecuación. Vamos a hablar un poco de los materiales dieléctricos. Existen ciertos materiales dieléctricos que son utilizados como aislantes, sin embargo no son lo mismo. ¿En dónde está la diferencia? En que el dieléctrico tiene una capacidad de almacenar una energía, mientras que el aislante no. Sin embargo, el flujo de corriente entre ambos extremos es casi nulo. Tenemos unas características como sería la permitividad relativa o también la constante dieléctrica relativa, que es el cociente entre esta constante dieléctrica en el medio y en el vacío. Podemos ver aquí el valor que posee esta constante dieléctrica en el vacío. Entonces vamos a ver un ejemplo. Nos dice un condensador. Presenta una alta permitividad que hace que la cantidad de energía que se almacene en él con un campo eléctrico menor sea mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos tener una capacidad de almacenar más energía con un campo eléctrico pequeño. Entonces, esta es la propiedad del dieléctrico. Usualmente, en los condensadores
se ve esa utilidad, se ve cómo se aprovecha, porque el condensador se utiliza de esa forma, como para que pueda absorber energía. Entonces, aquí nos repite el valor de la permitividad en el vacío. Vamos a ver lo que sería la polarización dieléctrica. Nos dice que el desplazamiento finito de las cargas fijas de los dieléctricos o la orientación de sus moléculas dipolares por la acción de un campo eléctrico. Esto se denomina polarización eléctrica y viene dado por el número de dipolos presentes por unidad de volumen. Vamos a ver un dibujo para poder entender mejor. Todos estos dipolos eléctricos lo podríamos ver como en esta imagen, donde cada uno tiene, podemos imaginarlo como un vector, donde se encuentra orientado. Entonces, cuando se polariza, ¿qué es lo que se hace? Se le aplica un campo y este campo permite que todos estos dipolos que vemos puedan tener la misma, puedan tener una alineación. Entonces, vamos a ver aquí un dibujo donde vemos que en esta imagen, donde es en ausencia del campo, no se encuentra alineado. Es decir, podemos, por ejemplo, que acá en esta sección tenemos el negativo positivo, sin embargo, aquí tenemos positivo negativo. Pero al aplicarle el campo, lo que logramos es que todos tengan una orientación. Entonces vamos a ver que el lado izquierdo quedó el lado positivo y en el negativo, perdón, y en el derecho del lado positivo, debido al campo que le hemos aplicado al material. Vamos a hablar de lo que sería la permeabilidad. Esta permeabilidad es el cociente entre la cantidad de flujo magnético que atraviesa el área y la intensidad del campo magnético. Entonces, esta permeabilidad lo que permite es que se pueda utilizar un material como núcleo, por ejemplo, en transformadores, donde el material orienta a ese campo. Entonces, así se puede hacer provecho de esto. Entonces, en una máquina eléctrica usualmente oscila entre estos valores, que vemos aquí serían 2000 y 80.000. Entonces, estos materiales están determinados por la permeabilidad que nos indica, es un índice de qué tanto puede ser afectado por el campo magnético. Entonces vamos a ver también los materiales magnéticos. Entre ellos tenemos los permanentes y los inducidos. Los permanentes son los que de por sí poseen este campo presente ya por sus características o propiedades cuánticas. Sin embargo, los inducidos son los que nosotros provocamos que aparezca un campo magnético y se imante. Entonces tenemos una clasificación, donde tenemos, por ejemplo, los diamagnéticos. Esta clasificación sería de acuerdo a cómo responde al campo magnético. Entonces vamos a ver lo que se llama magnéticos, que son materiales en los que aparece una magnetización muy débil y va en sentido opuesto al campo que nosotros estamos aplicando. Tenemos los paramagnéticos, donde se le aplica un campo magnético externo y aparece una magnetización débil, pero en el mismo sentido que este campo que hemos aplicado. Los ferromagnéticos, que son los que son utilizados mayoritariamente en estas máquinas eléctricas, es decir que la permeabilidad de los ferromagnéticos son los que estamos observando aquí, ya que esos son los más utilizados. Entonces son magnéticamente blandos o fáciles de imantar y desimantar. Son utilizados para transformadores, generadores, motores y contienen ciclo de histéresis. Vamos a ver a qué llama histéresis en la siguiente lámina, pero previo a eso vamos a hablar sobre los materiales ferromagnéticos o ferrita. Entonces tienen como característica
que presentan, se tratan de óxidos que presentan una conductividad eléctrica menor que los ferromagnéticos. Entonces vamos a ver lo que sería la histéresis. La histéresis básicamente es cuando nosotros aplicamos un campo a un material, luego dejamos de someter a este material a ese campo y luego volvemos a aplicarle el campo, nosotros ya no vamos a poder representar la misma curva. Nosotros tenemos una curva y tenemos otra. Y estas curvas son obtenidas tras aplicar el mismo campo a este material, pero sufre un desplazamiento. ¿Por qué sufre un desplazamiento? Porque el material almacena algo que nosotros llamamos flujo remanente. Entonces, es como que aplicamos un campo magnético, el material absorbe este flujo remanente. Entonces, cuando le volvemos a aplicar el mismo campo, él ya tiene como almacenado en él, entonces por eso es que no podemos obtener la misma curva. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? En realidad los dipolos ya quedan orientados, entonces a esto se debe este fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplica un campo, pero en el sentido opuesto al que se aplicó primeramente con el fin de eliminar ese flujo remanente. Entonces, una de las peculiaridades de este material es la histéresis. Y en esta curva se ve representado eso, ya que por más que volvamos a tener exactamente la misma curva, se encuentra desplazado y esto se debe al flujo remanente. Ya no pasa por los mismos puntos al graficar los parámetros. Entonces vamos a hablar un poquito del circuito magnético. Entonces nosotros tenemos un bobinado, un enrollamiento, donde nosotros hacemos circular corriente. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Faraday? Que cuando nosotros hacemos circular corriente por un conductor, aparece como efecto un campo magnético. Entonces, nosotros estamos aplicando corriente, aparece el campo magnético y este campo magnético debe atravesar y utilizar como núcleo el material ferromagnético. ¿Esto debido a qué es posible? A lo que habíamos hablado, que sería la permeabilidad. Entonces, un material ferromagnético presenta esta capacidad mediante la permeabilidad de conducir esto, por decirlo así, o guiar el campo. Mayoritariamente, siempre tenemos un poco de flujo que se dispersa, vamos a tocar también eso más adelante. Entonces, en el caso de un transformador, aquí tendríamos otro bobinado. Entonces lo que ocurre es que la corriente pasa por estas bobinas, se genera el campo magnético. Este campo magnético al atravesar el otro bobinado, entonces induce a que exista una corriente nuevamente. Entonces tenemos un acople magnético y no uno eléctrico, porque no tenemos ningún conductor conectado en forma directa para que el bobinado de este lado transformador, por ejemplo, llegase a esa corriente. Si tuviéramos otro bobinado, un ejemplo para poder comprender cómo funciona un transformador. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Para conocer los sentidos, primeramente, ver que podemos utilizar esta regla de la mano, donde los dedos indicarían el sentido de nuestro campo y el pulgar el de la corriente. Entonces, si nuestro campo está en este sentido, como indica la flecha, entonces quiere decir que nuestra corriente estaría para arriba. Sin embargo, en caso contrario, entonces también cambiaría el sentido de la corriente. Entonces nos dice que en un circuito magnético el sentido de envoltura de los dedos representa el sentido de envoltura del bobinado, por lo que indica el sentido de la corriente con el pulgar. Entonces esto sería el contenido de hoy. Tienen un pequeño cuestionario para realizar y no se olviden de comentar el foro para que puedan validar su asistencia en esta clase.